CLIR Radio TV, llena de vida, la España vaciada. El programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural. Como siempre, el doctor Juan Berga ya ha tocado un montón de palillos. Escuchándole, se me ocurren dos preguntas. Rafa, él decía que Madrid va a aumentar a 1 millón, no tiene capacidad para absorber, Madrid capital, a 1 millón de personas que puede haber en los próximos años más. Esa es la gran baza de las zonas rurales de Madrid, absorber a esas personas por un lado, y luego por otro lado también te quería preguntar, Juan ha hecho referencia al tema de los fondos europeos. Cuando se empezó a hablar de los fondos europeos para zonas rurales, de los Next Generation, ¿Esta historia se está aprovechando bien? ¿Lo están haciendo bien los ayuntamientos pequeños? ¿Los están pidiendo o se están quedando en el cajón? Vamos a ver, tenemos el tema de la vivienda y los fondos. Por mucho que Madrid tenga necesidad de 1 millón de personas más, la sierra da para lo que da. Entonces, la sierra, os lo decía al principio, tiene la fuente de vida que es el río Lozoya. O sea, no se le puede cargar a la Sierra Norte, al Valle Lozoya, y en general, ya digo, a la Sierra Norte de población. Por eso os digo que hay que liberar suelo, y hay que liberar suelo moderadamente. O sea, yo no estoy pidiendo grandes actuaciones urbanísticas, yo estoy pidiendo suelo como para hacer 5 o 10 viviendas como mucho, no más, ¿eh? Pero claro, la presión que ejerce Madrid sobre este territorio es bastante fuerte. Daros cuenta, y no quiero encasillarlo en esta figura, que la Sierra Norte es el verdadero pulmón, o sea, es el verdadero desahogo de esos 4 millones de madrileños que hay a 80 kilómetros de aquí. Entonces, una carga desmesurada sobre estos territorios sería cargarnos, ya digo, el futuro, y yo creo que no vamos por ahí, y la comunidad tampoco va a ir por ahí, me imagino, y los ayuntamientos y la población de estos pueblos tampoco va porque esto sea la zona de la carretera de La Coruña, ¿eh? Entonces, bueno, es importante que vengan personas a vivir a estos pueblos, pero también es mucho más importante que los que viven en estos pueblos no se vayan. Y si no se van es porque van a tener oportunidades de vivienda y al mismo tiempo de tener un puesto de trabajo a 10 o a 15 minutos de su casa. Los fondos europeos llegan como llegan. O sea, nosotros nos llegan a través de la Comunidad de Madrid y son las políticas de empleo, son políticas de vivienda en la que se está canalizando este tipo de fondos. Entonces te llega de una forma no directa desde la Unión Europea, pero sí está canalizado a través de los diferentes organismos que tenemos, en este caso Comunidad de Madrid y algunas mancomunidades de las cuales pertenece este pueblo, Garganta de los Montes, y de ahí se sacan esos fondos para llevar políticas de rehabilitación de cascos urbanos. Yo creo que es importante estas ayudas. Por lo menos aquí en la sierra están llegando. Pero claro, os lo decía también al principio, no es chascar los dedos y aparecer. Tiene todo su recorrido. Yo, Rafa, no quería perder la oportunidad de preguntarte, ya como alcalde a título personal de un pueblito pequeño como Garganta de los Montes, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has tenido que enfrentar a la hora de tratar de revitalizar, dar vida, volver a llenar de vida ese pueblo? ¿Ha sido la cuestión de la vivienda de la que nos hablabas, la cuestión del trabajo? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad? Lo hemos hablado un poco de esas oportunidades. O sea, tú tienes que crear, tienes que ser imaginativo. O sea, un alcalde de un pueblo como el mío, de 400 habitantes, primero, no estoy liberado. O sea, tú aquí tienes que entregar parte de tu vida familiar, parte de tu vida laboral y parte de la vida que te quede por ahí. Claro. ¿En qué? En el común, que es el ayuntamiento, pero tú aquí vas vocacionalmente. Yo cuando entré en el ayuntamiento tenía 23 años, hoy tengo 66. Quiere decirse que la juventud pues te ayuda a hacer lo imposible. No enfrentamientos, pero sí grandes discusiones, pues o bien con tu partido o bien con la propia institución como Comunidad de Madrid, de plantear los temas contundentemente. Y lo bueno que tenemos es la cercanía de la administración, es que te escuchan y al mismo tiempo tú consigues esas oportunidades para tu municipio.
no cabe duda de que estar de brazos cruzados en un pueblo, pues Madrid no va a venir a decirte, oye, tengo aquí ¿Qué necesitas? 300.000 euros, Sí. tal. Te tienes que buscar la vida. Claro. O sea, yo teniendo una hija pequeña, que es mi hija mayor, yo iba con el carrito, con ella, dicen la conciliación, yo iba con mi carrito a las reuniones con Joaquín Leguina y con otros alcaldes. Venía mi hija y yo la llevaba en el carrito, pero porque yo salía de trabajar de noche, y me cogía a mi hija y me iba a las reuniones. No perdía oportunidades. Entonces, empezamos de que las calles no estaban asfaltadas, empezamos a tener el agua corriente, el saneamiento, las calles asfaltadas. Luego hemos vuelto a rehabilitar el municipio y yo creo que es uno de los pueblos mejores conservados. Y os invito a venir y a hacer incluso el programa desde el pueblo. Y mira la oportunidad que tiene Presura bueno, le damos esa oportunidad también de que se venga al pueblo y conozca ese trabajo que durante 44 años casi, pues hombre, hemos conseguido un municipio, ya digo, con oportunidades, un municipio con calidad de vida y posibilidades de recibir más gente que viene de fuera a buscar, bueno, pues un pueblo como este. Entonces, bueno, tendremos fallos seguramente, y los hemos tenido y los seguiremos teniendo, pero hay no sé, una superación en el día a día en todo esto. Tenemos a una invitada, yo ya la conozco, Ainara Guom, no sé si estoy diciendo bien el apellido, tiene una historia realmente muy interesante. Ainara creo que nació en Bilbao, si no me equivoco. Sus padres son peruanos, si no me equivoco. Ella ya ha vivido toda su vida en España prácticamente y decidió recalar allí en Sierra de Segura y poner un negocio relacionado con el marketing, con la fotografía y con la promoción precisamente de esa zona, de la Sierra del Segura. ¿Esa es la historia tuya, Ainara, más o menos? Sí, a grandes rasgos sí. Hago un poquito de todo y bueno, me decidí. Yo vine a la Sierra de Segura primero con la intención de quedarme, no sabía cuál iba a ser mi forma de establecerme económicamente en esta zona, pero sí que tenía muy claro dónde quería vivir, ¿no? Creo que en nuestra generación o las generaciones más jóvenes empezamos a poner más importancia en los valores de cómo queremos gestionar nuestra calidad de vida y alrededor de eso ya buscar un plan económico. Entonces yo me vine aquí, estuve un par de años viendo cómo me iba a desarrollar hasta que yo soy de formación fotógrafa y ya me decidí, pero claro, era un poco loco cuando yo le decía, no, me voy a vivir de la fotografía en la Sierra del Segura. Y es como, no, eso te tienes que ir a una gran ciudad, ¿no? El diseño, marketing y ese tipo de cosas siempre es grandes ciudades, pero creo que el mundo rural no es únicamente ganadería y agricultura, que está genial y es maravilloso, y si no fuera por eso no podríamos vivir, y de hecho tiene que estar muy empoderado, pero creo que también hay espacio para otro tipo de servicios. Y aquí entra en juego el coworking que nos conecta, Yolanda ha hecho una labor muy importante porque yo, por ejemplo, no resido en Riópar, yo resido en Yeste, pero la importancia de conectar a las personas, que son 12 pueblos que tienen bastante distancia, y ahí hay un núcleo, hay un hervidero, yo creo que ahora mismo en la Sierra del Segura de movimiento, hay mucha marcha y hay mucha gente con mucha iniciativa, mucha actividad y con muchas ganas de hacer cosas bien. Claro, Ainara, tú llegas allí, naces en Bilbao, ¿cómo se te ocurre decir, me voy a ese rinconcito de Albacete a ganarme la vida? ¿Cómo fue el hilo ese? Bueno, yo nací en Bilbao, pero sí que es verdad que yo crecí gran parte de mi juventud y adolescencia en la provincia de Albacete, en Mellín. Pero yo ya conocía la Sierra del Segura porque era una de las zonas que yo visitaba mucho con mis padres. Estando en Mellín está muy cerquita y es un público que suele visitar mucho la Sierra del Segura. Y yo, vamos, tengo el mejor recuerdo de mi vida en la Sierra del Segura. Y yo he viajado, me he movido por otras partes, ¿no? Y es como que es un sitio de referencia, incluso he vivido en el Amazonas un año entero. Y yo era una cosa que tenía como, siempre lo iba comparando con las montañas de la Sierra del Segura. Y fuera donde me fuera, yo iba comparando. Y realmente la Sierra del Segura es una zona salvaje que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y al fin y al cabo, pues dentro de las comodidades que puede tener el estar viviendo en España, la naturaleza viva que tenemos aquí es una pasada. O sea, comparabas el Amazonas con la Sierra del Segura, ¿no? Sí. Yo donde me fuera, yo me iba a Marruecos, comparaba con la Sierra del Segura, me iba a Alemania, comparaba con la Sierra del Segura. O sea, es un enamoramiento pertinaz que además lo reflejas en tu trabajo porque tienes la web, me lo enviabas el otro día, Seguraleza,
que, bueno, te Bueno, sirve... eso es una compañera también. Eso no es- os sirve de escaparate para todas las fotografías que entiendo que haces tú, pero además para promocionar todo lo que es la zona y todo lo que ofrece esa zona de la Sierra del Segura, Seguraleza. Sí, Seguraleza es un proyecto de una otra compañera también, que es una emprendedora rural de aquí de la zona, de Pérez. Y bueno, pues es una plataforma de experiencias en la naturaleza, de experiencias rurales, desde sé pastor por un día, pintura y vino, hacen promoción de los productos locales y es sí, es un escaparate en sí de lo bueno que tiene la sierra y todo lo que se puede disfrutar, desde el respeto siempre, ¿eh? Entonces, lo que te quiero preguntar para que nuestra audiencia ponga rostro, ponga cara a esas personas, cuéntanos algún caso de algún niño, alguna familia, alguna madre que te haya impresionado especialmente y que, bueno, que tuvieran un problema de exclusión y que hayan conseguido remontar en un pueblo. Y bueno, el último es una enferma de ELA que, bueno, pues aquí en una ciudad, vamos, en una capital, por los servicios sociales, la única solución que le daban es, con su pareja, es quitarle los niños, ¿no? Y nosotros le hemos conseguido una casa maravillosa, un futuro. Incluso ella se está planteando, dice, ya aquí yo me puedo plantear tener más hijos, o sea, incluso, ¿sabes? O sea, es precioso como cuando llegan empiezan a abrazarse, es maravilloso, igual que la de 7 hijos, que ahora tiene 10, pues estaban aquí totalmente dependientes de la abuela, además hacinados, es una familia que nos derivaron desde Cruz Roja, y en una semana ya nos movilizamos porque estaban todos durmiendo en el suelo, no tenían nada. Y en una semana conseguimos el pueblo, conseguimos movilizarles, están felices. De hecho, a su hija la llaman Libertad y coinciden todos en el sentimiento de libertad. De libertad. Cuando llegan a los pueblos, aquí tenemos libertad. Y además, normalmente las familias están en entornos un poco peligrosos, hostiles en las ciudades, donde no dejan salir a los niños por miedo a droga, por miedo a bandas, por miedo... Y allí están corriendo, o sea, cuando llegan, corren, se suben a los columpios, se suben al pueblo, dan vida a los pueblos, rompen farolas, es decir, es maravilloso, es maravilloso. Los abuelos te dicen, ¿sabe usted? Es como si nos hubiera tocado la lotería, ¿no? A mí me parece que es maravilloso, es algo tremendo. Empiezan a crear, pues no solamente tienen por ejemplo, en la Torre y más, trabajan ya en el tema de hostelería y ya incluso son jefes son responsables de temas de hostelería, ya tienen su coche, ya tienen todo, sino incluso se plantean crear nuevos negocios, incluso coger el bar del pueblo, Claro. ponerlo a decentarlo, es decir, ya se queda, además le dices la pregunta, ¿no? Del millón, ¿volverías a Madrid? ¿Volverías a la ciudad? Y me dicen, no, no. Además le preguntas a los chavales y dicen, no, 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 no. Entonces, además tiene muchas ventajas porque todo el tema educativo está súper resuelto. Los pueblos simplemente son muy amigables. Nadie pasa hambre, les pasa absolutamente de todo, aunque bueno, la fundación al principio tiene un protocolo de soft landing, es decir, de un aterrizaje suave, donde se les va a ver todas las semanas, donde una psicólogo llama a todas las mujeres, a todas las madres, llama diariamente. Es muy importante porque la soledad en los pueblos es muy importante, es relevante, y llama todos Claro. los días, vamos todas las semanas, luego una vez al mes, al cabo del año. Es decir, no las dejamos solas, o sea, y vamos resolviendo las pegas. La verdad es que es una bendición. Les buscamos empleo. A veces, si es necesario, vamos a diario para resolver temas puntuales, o pequeños conflictos que surgen entre niños y cosas de estas. A veces, en la zona de Toledo también. La verdad es que te das cuenta de varias cosas, ¿no? Que los pueblos son los alcaldes, independientemente del color político. Realmente no debería haber color político. Hay alcaldes que nos dicen, mira, he conseguido por ser de este partido político y el presidente de la comunidad de este otro, he conseguido 2 millones para el pueblo. Pero si cambia de color, me cambio yo de color, porque lo importante es el pueblo. O sea, al final te das cuenta de que España está distribuido hay una riqueza enorme, hay que revitalizar, el futuro es el pueblo, son los pueblos,
no se puede permitir que se concentre la pobreza porque se crea guetos en las grandes ciudades y los niños se malcrían en las ciudades. Hay que llevar familias con niños al entorno rural, que es el entorno más amigable, más sano y más cordial. Luego, si se quiere, que vuelvan a las ciudades, pero a mí me parece que entonces no solamente eso, sino que hay que permitir que esos niños luego no abandonen el entorno rural. El tema de formación, universidades y tal, hay que desarrollarlo mucho más en el entorno rural. Las empresas igual, estamos invitando, ¿no? Tenemos contactos con miles de empresas para llevarlos al entorno rural. Hay que volver otra vez a thinking in rural, es decir, hay que pensar en el entorno rural, pensar con cabeza, y esto nos lleva a que este proyecto, que es de éxito, nos dieran la semana pasada un premio en el Parlamento Europeo por valores familiares y valores de entorno rural. Hicimos un green paper a nivel europeo sobre el valor de la familia en entorno rural. A mí me parece que debemos de pensar que lo mejor es para las familias y para los niños entornos más amigables, más sostenibles y más rurales. Y sobre todo que no se pierda el entorno rural. De hecho, estamos luchando para que los pueblos se declaren patrimonio de la humanidad. Muy bien. A mí me parece que no deben desaparecer los pueblos, que los pueblos tienen que apoyarse, y no bastan declaraciones políticas, sino apoyo real, ¿no? Y en ese sentido la Fundación Madrina está ahí, repoblando pueblos en silencio, en soledad, pero sobre todo guiados por una máxima, y es el mayor bien de nuestras familias y el mayor bien de nuestros niños, ¿no? Interesantes conclusiones, Manuel, pero hay un cierto decrecimiento, ¿verdad?, en la evolución esta tan positiva que habíamos tenido en estos últimos años, según el estudio que presentasteis ayer, ¿verdad?, en el interés por el mundo rural y por la despoblación. Eso no es demasiado positivo. Bueno, hay un crecimiento, lo que pasa que la percepción es de un cierto hastío, ¿no? Yo creo que todo el mundo cree que estamos avanzando, pero que deberíamos hacerlo a mayor velocidad. Y estamos todos conformes con esa opinión, ¿no? Fíjate que se ha consultado casi al doble que hace 2 años, o sea, no a 300 personas, no, a 600 personas, por tanto, la muestra es realmente muy fiable, y lo que se ve ahí es, sí, avanzamos, pero vamos con retraso y tenemos que hacerlo a gran velocidad. ¿Por qué pasa eso? Porque todo el mundo entiende que si en 5 años no resolvemos esto, en muchos lugares le pones 10 años o 15 y estaremos en un punto de no retorno. Claro. Estaremos en un lugar en el que, por proyección estadística, demográfica, pues muchos pueblos van a desaparecer, porque eso se debe venir, porque si la media de edad en algunos es de 70 años, pues si le metes 10, mal vamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay cada vez mayor conciencia, que haya cada vez más identificación clara de los problemas que tenemos, pero tenemos que actuar, y lo que vimos ayer en el Senado fue una extraordinaria complicidad entre personas. Fíjate, el presidente del Senado, que es del Partido Popular, y el secretario de Estado de Política Territorial, que es del Partido Socialista. Y entre todas las voces que se escucharon allí, y se dijo para mí una gran verdad, y es que no es un problema de la España rural, ese es un problema de España. Claro. Porque si no se resuelve para el mundo rural, tampoco quedará resuelto para las ciudades y el conjunto de la ciudadanía. Ya ves que Juan Berga siempre nos lo pinta todo, que lo ves tan clarito que dice, Dios mío, es que esto es lo que hay. Es que esto es lo que hay. Hablaba también, Juan, de la Agenda 2030, que bueno, yo creo que de lo que se puede estar ventilando en estas elecciones, creo que es de lo que está teniendo un poquito más de, aparte de lo de Begoña Gómez, pero bueno, luego se habla también algo de la Agenda 2030. Decía Juan que vosotros habláis de modular la Agenda 2030. ¿Hasta qué punto hay que modularla, la Agenda 2030, por ejemplo? Bueno, nosotros lo que hemos visto está clarísimamente, que es que mucha gente que está hablando de la Agenda 2030 yo creo que ni se la ha leído. O sea que es muy fácil, no sé si en algún discurso contra la Agenda 2030 ha pasado del segundo folio y ha profundizado en los temas. Nosotros el planteamiento que hacemos es que obviamente no se puede hacer ningún planteamiento de este tipo contra los agricultores, ¿no? Tanto esto como las medidas de la PAC han de ser con los agricultores. Es una diferencia sustancial. O sea,
Lo que sí que aprecias cuando lees la Agenda 2030 es que están elaborados desde unos despachos que tienen muy poco conocimiento de la realidad real, o sea, de las circunstancias reales del mundo rural. Plantean cosas que algunas son prácticamente imposibles de ejecutar en nuestras circunstancias actuales, ¿no? Y otras que se podrían hacer de otra manera sin causar tanto trastorno a quien está viviendo en ese mundo rural. Entonces, ese matiz de hacerlo con los agricultores y no en contra de los agricultores es muy importante, porque muchas veces nuestro sector primario de lo que ha adolecido es de no haberle dejado participar en la definición, no en la aplicación, sino en la definición de las políticas que le van a afectar como sector. Para nosotros en nuestro programa el sector primario es un sector absolutamente prioritario. Nosotros decimos que hay que declararlo sector estratégico de la Unión Europea porque aparte de producirlos o procurarnos los alimentos, que es su misión fundamental, realizan una serie de labores no reconocidas, entre ellas, por ejemplo, la de la sostenibilidad del territorio. O sea, en España, por ejemplo, si no hubiese, yo lo digo para que los que pregonan ir a alejarse de Europa, en España si no hubiese PAC, la mayor parte de los agricultores, el 70% de la agricultura no existiría. O sea, y la mayor parte de nuestros pueblos, de las áreas más afectadas por el problema demográfico, estarían ya deshabitados. Hay que reconocer ese carácter estratégico de mantenimiento del territorio, de hacer sostenible el territorio, y hay que reconocerlo, y es relativamente fácil, retribuyéndole funciones que está realizando y que no se le retribuyen de manera increíble. Por ejemplo, en Europa se cobra y se paga mucho por emitir CO2, por emisiones de CO2, es decir, el principio quien contamina paga. Sin embargo, a quien descontamina no se le retribuye. Y nosotros lo que decimos es quien contamina paga, quien descontamina debe verse retribuido. Y descontaminan nuestras explotaciones forestales, nuestras explotaciones agrícolas, es decir, en el campo. Y el campo debe estar retribuido por hacer esa función de absorción de CO2, porque el que lo emite paga. Entonces, ese dinero debería ir a algún sitio. Y el sitio que más correctamente debe ir es a quien ejerce la labor de descontaminación. Eso incorporaría nuevas rentas a un sector que lo que hemos de hacerlo es convertir en que sea un sector atractivo para dedicarse a él, tanto como renovación generacional como por incorporación de nuevos trabajadores, ¿no? Que sea tan apetecible dedicarse para un joven a la agricultura o a la ganadería como puede ser encargado de un gran almacén. Ese tipo de estrategias son muy importantes. Por ejemplo, también hay que reconocer la labor que puede hacer la ganadería extensiva en la prevención de incendios. Hay que reconocerlo y abonárselo y retribuírselo. Es que la gran ciudad está acostumbrada muchas veces a que todo lo que le viene del campo sea gratis et amore, porque ha sido siempre así, y no a retribuirse. El otro día me decían precisamente el matiz, mira, si la absorción del CO2 la hiciésemos nosotros, llevaríais décadas pagando. Llevaríais décadas pagando, pues es que es cierto. Tomás, pero parece, ¿esto es lo que dice Vox o no? ¿O es otra cosa? No lo sé, yo no sé lo que dice Vox porque no lo leo, pero lo que nosotros sabéis que intentamos ser una formación transversal, donde aquí cada uno ha venido desde su origen ideológico propio, pero ha sido consciente y ha sido capaz de dejar en segunda fila su ideología personal para ponerse a trabajar por objetivos. Entonces, para nosotros, gran parte de los territorios de España estamos en una situación de emergencia, y ante una situación de emergencia hay que actuar como se actuaba antes en los pueblos para apagar un incendio. Todos los vecinos corrían con su cubo de agua y no le preguntaban al de al lado si era de derechas o era de izquierdas. Todos estaban obligados a ir a apagar el incendio, a salir de la situación de emergencia. Y nosotros aplicamos esa filosofía. Con consenso, vamos a intentar solucionar los problemas, dejemos nuestra ideología personal, que no solo es que debamos tenerla, sino que es bueno tenerla, pero seamos capaces de trabajar juntos por un objetivo. Y esas cuestiones, yo no sé si las dice Vox o no, pero la realidad es que me extrañaría mucho que Vox llegase a aplicarlas. Lo que sí que puede tener con certeza toda la gente del sector primario del mundo rural, que si nosotros estamos, sí que se aplicarán, para que para nosotros este es el leitmotiv de nuestra propia existencia. Es una cuestión prioritaria luchar contra la despoblación, acabar con los desequilibrios territoriales. Para otros grupos yo creo que es más bien una postura de marketing electoral muy bien estudiado, obviamente, pero convicción real de atajar estos problemas y de que sea necesario atajar estos problemas no la tienen ni la han tenido. María, déjame el DNI que te lo voy a arreglar ahora mismo. Pues es una cuestión de En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Y cuando quieras puedes llamarme. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Esto, a ver, Amazon lo estamos llamando así por entendernos y por visualizarlo, que no es que Amazon vaya al Alto Tajo, sino que los pequeños comercios de toda esa zona van a hacer esta iniciativa que nos cuenta Candela. ¿Esto cuándo lo ponéis en funcionamiento? Pues bueno, lo del Amazon diré que lo han puesto los medios de comunicación. Sí, claro, pero esto es que lleva equívocos. Esto... Al final estás haciendo una publicidad gratuita a Amazon, sí, claro. Sí, bueno, pues eso, que paguen aquí a la mancomunidad, es que no nos viene mal. No, pero el nombre es mucho menos sexy, es el plan de impulso al comercio local, ¿no? Claro. De la mancomunidad del Alto Tajo. Y bueno, sí, la idea es que ya en este mes de julio esté funcionando. Ya sabéis que los fondos Next Generation, lo hablamos muchas veces, tienen unos plazos de vértigo, así que así estamos siempre corriendo contra reloj. Y bueno, es mucho más amplio que el tema de las compras o de una tienda, ¿no? Gracias a esta subvención, por ejemplo, hay otros comercios que hemos conseguido arreglar, como por ejemplo son los botiquines de Villanueva o de Zaorejas, que bueno, pues que es un comercio súper importante, imaginaros, ¿no? Los botiquines farmacéuticos. Y además, pues otra de las cuestiones es que no solo vamos a tener la modalidad online de hacer las compras, sino entendiendo que hay mucha gente mayor, pues que también llamando por teléfono puedan hacer esa reserva para que les llegue la compra hasta su casa. Y también el poder transportar, pues en la mancomunidad es verdad que no tenemos ya ninguna tienda, pero sí que nos queda una carnicería, pues hacer esa distribución de esa carnicería que ahora no llega a todos los pueblos, conseguir que por medio de esto llegue también a todos los pueblos, ¿no? Así que al final se trata de no competir con lo local, sino que favorecer a los productores y comercios locales, pero además permitir a la gente, sobre todo a la gente mayor que tiene que desplazarse y no puede para hacer la compra, pues que la tengan en su casa. Porque bueno, claro, esto ha sido posible, Quique, gracias a estos fondos Next Generation de la Unión Europea para temas rurales, que bueno, tú te has encargado de solicitarlo, que luego es muy farragoso lo de solicitarlo, y esto es una historieta que todos los alcaldes que hablamos con ellos nos dicen que es una auténtica historieta, solicitar estas subvenciones, que hay mucho dinero ahí para estas cosas, pero que es una maraña burocrática tremenda para solicitarlo. Y entonces, ¿esto cuánto tiempo os ha llevado solicitarlo y que sea una realidad, que empieza a funcionar ahora? Pues esto se solicitó el año pasado, además a principios del año pasado, del 2023, se resolvió más o menos en agosto de 2023 y a partir de ahí pues ha sido ponerse manos a la obra, pero teniendo en cuenta que una mancomunidad como la nuestra, por ejemplo, para hacer una mesa de contratación tiene que estar, depende de los técnicos de la Diputación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo que sacar 5 licitaciones, cuando en una mancomunidad como esta se han sacado a lo mejor esas licitaciones en toda su historia, lo tengo que hacer más o menos en un mes o dos, pero tengo además que contar con funcionarios de otra administración externa para hacer esas mesas, para luego hacer la propuesta, más luego reúnete en el pleno con los 8 alcaldes. O sea, imaginaros lo que está siendo esto para ejecutar. Pero bueno, con esto estamos aprendiendo muchísimo. Bien, Quique, y entonces ahí vosotros lo que servicio comunitario es la camioneta, que se te quiere ir desplazando por ahí con los pedidos. ¿Y qué más? Y los puntos de entrega, ¿no? Eso es lo que se pone comunitariamente, digamos. Y luego ya que los pequeños comercios se asocian a la iniciativa, ¿o cómo va eso? Lo que se hace, por ejemplo, este fin de semana es una feria de productores locales, porque lo que se va a intentar es que sobre todo los productores, ya no solo de la mancomunidad, sino de la comarca, de la provincia de Guadalajara, de la provincia de Cuenca, ¿no? Lo que se llama los comercios de proximidad, pues si alguno hace miel, si alguno hace cerveza, si alguno hace algún producto artesano, pues esta tienda pueda ser también un canal de comercialización, ¿no? Entonces, este domingo hacemos una feria en el municipio de Armayones con todos los productores locales y luego, a partir de la semana que viene, también hay una serie de reuniones en todos los pueblos de la mancomunidad para explicar cómo va a funcionar el sistema y para permitir que los vecinos lo conozcan más, pregunten sus dudas y todo esto. ¿Y la gente de los pequeños comercios del Alto Tajo, de tu mancomunidad, la mancomunidad que presides, esto cómo lo han acogido? ¿Han dicho esto está bien, nos va, o son como un poco reacios y se agarran a lo de siempre? Bueno, el problema es que no hay pequeños comercios en la mancomunidad del Alto Tajo. Ya os digo que existe una carnicería. Luego, pues sí que hay pastores, sí que hay algún agricultor, ¿no? Pero a todos ellos esto les va a beneficiar. Y en caso de la carnicería, pues muy contento, porque evidentemente él, por ejemplo, no hace reparto y lo que ofrecemos desde la mancomunidad es que sin ningún tipo de coste el adjudicatario de la tienda pues tenga
que repartir con el vehículo que también nos ponen los fondos europeos, tenga que repartir y pueda repartir su carne a quien quiera alrededor de la mancomunidad. Por lo tanto, para ellos es otra ventaja. O sea, es importantísimo la gente que lleva aquí mucho tiempo y la gente que aguanta aquí todavía, pues intentar mejorarle su situación, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Y va a existir, yo quería preguntarte por curiosidad, algún tipo de limitación o condición para estos comercios, algún tipo de exigencia para que puedan adherirse a este servicio? Quiero decir, ¿tienen que tener un mínimo de, yo que sé, de facturación o de algo por el estilo, de tamaño? Los mínimos legales de sanidad, diría yo, Claro, sanitarios. sí. Evidentemente eso va a ser, pero no se va a exigir nada más allá de que cumpla la legalidad y ya está. Si la idea es precisamente que aunque Claro, alguien sea un favorecer. pequeño productor, pues tenga ese escaparate. Vale, Quique, pues mira, estaba yo dándole vueltas a ver cómo lo podemos llamar esto para no llamarlo Amazon Rural. Bueno, hay un nombre para vamos a la darle tienda. un nombre, vamos a darle un nombre, pero que no sea eso tan largo que nos has dicho, porque eso tan largo nadie se queda con ello. Eso te lo ponen ahí en la Unión Europea el nombre, pero hay que darle un nombre autóctono, que salga de la zona. La tienda se va a llamar La Silvestre, que eso ya lo hemos escogido entre una mezcla de ChatGPT y los alcaldes, Sí. ¿no? Pero eso va a ser el nombre de la tienda, La Silvestre del Alto Tajo. La Silvestre, pero bueno, la tienda e-commerce, o sea, la tienda online, digamos, ¿no? La tienda online. O sea, lo que es el espacio físico y lo que es la Sí. tienda, ¿no? Porque dentro de este proyecto ya Sí. os digo que están los botiquines, que están las taquillas, pero lo que es la tienda se va a llamar La Silvestre. Bien, pues esto será La Silvestre, lo vamos a dejar ahí, La Silvestre, prohibido decir Amazon Rural. Claro, ahora va a ser que llega el paquete de La Silvestre. En vez de que llega el paquete de Amazon, que llega el paquete de La Silvestre. Prohibido decir Amazon Rural, será La Silvestre, que llega La Silvestre con la carne, ¿sabes? Esto es lo que hay que Exacto. decir, eso es lo que hay que decir. Muy bien. Oye, que bueno, te tenemos que dejar porque te tenías que ir a 1:30 y como aquí hemos metido hoy la gama, nosotros vamos, yo mismo con el retraso, pues vamos a poder estar un poquito menos tiempo contigo. Por cierto, Quique, lo del campus rural también lo llevas ya muy avanzado, ¿no? Esto que van universitarios ahí al Alto Tajo a hacer cositas, a hacer prácticas y eso, ¿no? Y este año es un poco diferente porque depende de las universidades, empiezan en junio, en julio, en septiembre, ¿no? Pero de momento ya tenemos confirmados 4 ingenieros de montes que vendrán aquí. Bueno, 3 son ingenieros de monte y uno es de temas de plan, ordenación del territorio y demás. Y bueno, tenemos también previsión de trabajadores sociales, de arquitectos y bueno, pues a ver cuánto nos llegan, pero muy contentos de que vengan estudiantes a hacer prácticas otra vez al territorio. Vale, querido Quique, pues nada, espero que te veamos pronto. Por cierto, vamos a ir por allí a hacer el cierre de temporada, como siempre. Por allí te digo más o menos por tu zona, Orea, como sabes, a ver si te puedes acercar por allí ese día y comemos juntos y esas cosas, ¿eh? Y será para julio, ya te diré el día. Estará, como siempre, los amigos de Orea estarán por allí. La lentitud burocrática es otro de los grandes temas. Hay mucho dinero disponible en fondos europeos para el mundo rural, pero los ayuntamientos no saben cómo pegarle el mordisco a eso, porque es una maraña burocrática inmensa la que hay que atravesar y no saben o no tienen suficiente interés o no contratan los servicios adecuados para acceder a esos fondos económicos que finalmente son muy cuantiosos y que pueden salvar la vida a muchos pueblos. No, por supuesto. Y luego también hay un problema de efectivos que es lógico. Pero ya no son los ayuntamientos, porque hay empresas que también podrían bueno, pues utilizar este tipo de fondos, pero que no pueden. O sea, estamos hablando a lo mejor de una microempresa que está en un pueblo que son 2 o 3 personas y resulta que podría optar a uno de ellos, pero ¿quién lo hace? Uno, por conocimientos es complejo. Segundo, a nivel comunicativo desde Europa y luego canalizándolo, porque nosotros hablamos de Europa y a lo mejor el objetivo no es solo que lo sepamos de Europa, es que luego lo sepa el gobierno, luego que del gobierno pasa a las comunidades autónomas, es decir, que haya una ramificación lógica que llega al final a los ayuntamientos y a las empresas, pero lógicamente se necesita cierta ayuda, porque imaginémonos, como digo, una empresa de 3 personas que puede optar a uno de esos fondos y podría duplicar a lo mejor pues la financiación y el objetivo de la empresa, pero ¿quién lo hace? Si tienen que trabajar. O en el ayuntamiento, que hay ayuntamientos que tienen muchos efectivos, pero es que hay otros que es casi la voluntad del pueblo, que son 100 habitantes. Entonces, yo creo que aquí hace falta muchísima pedagogía y luego, por supuesto, facilitar las cosas. Porque tú no puedes
lanzar el mensaje muy bonito de los fondos de recuperación, de financiación y de lo que usted quiera, pero luego no dar facilidades para optar a esos fondos. Entonces no tienen sentido los fondos, si se van a quedar en el cajón. Luego aparece mucho también en la encuesta, y ahora ya voy a dar paso a Marta, a Raúl, a Juan, el concepto de transición ecológica. El concepto de transición ecológica es un concepto clave en la agenda política. Ahora se está continuamente hablando de transición ecológica, pero claro, aquí esto entra muchas veces en colisión con el mundo de la agricultura y el mundo de la ganadería, que es propio de los pueblos. Hay agricultores que no entienden la transición ecológica, pero simplemente no lo entienden porque dicen, es que a mí todos estos preceptos ecologistas me destrozan la vida, ¿no? Me ponen trabas y al final yo no puedo sacar adelante mi vida, mi economía con tantas trabas de este tipo, que luego, por otro lado, en otros países o en otros entornos económicos distintos al europeo no se cumplen. ¿Este concepto de transición ecológica habría que redefinirlo un poco o no? Bueno, no sé si redefinirlo, pero porque eso es un poco complejo, ¿no? Al final nos referimos a eso de muchas maneras, pero sí vuelvo a lo mismo y no quisiera yo ser pesado en esto, pero es contarlo bien. Porque, por ejemplo, hay cuestiones muy positivas. Yo el otro día estaba hablando, nosotros nos movemos bastante, y estaba hablando con unos emprendedores de los Pirineos de Lleida, que se llama Ecológica de los Pirineos, que resulta que hacen carne ecológica, pero 100% ecológica, me refiero en todos los sentidos, incluso el envasado es ecológico, son totalmente sostenibles con el medio ambiente y, oye, y les funciona estupendamente. Lógicamente eso puede chocar en muchas ocasiones con cuestiones más agrícolas de otro tipo de explotaciones, pero yo creo que al final aquí es, podemos ir poco a poco, se puede ir por fases y luego contando bien los pros y los contras de esto. O sea, esto tampoco es un blanco o negro, se puede ir yendo de manera escalada, de manera progresiva, pudiendo incorporar cuestiones de la sostenibilidad que puedan aportar cosas positivas al emprendimiento. O sea, no verlo como algo negativo, que lógicamente es normal, porque al final lo importante aquí al final son los números, ¿no? Para mucha gente, porque primero hay que comer. Pero lo que es muy importante también es saber incorporar cuestiones de la transición ecológica que a medio o largo plazo van a ser sostenibles también económicamente. Bueno, vamos a... Simplemente por poner un dato que ya habéis comentado antes, pero otro que también es muy importante, creemos que además ha sido continuado durante los 4 años, y es que más del 90% de los encuestados consideran que el mundo rural es primordial en la lucha contra el cambio climático. Por 4 años consecutivos, que no es que de repente la transición ecológica haya emergido y este año lo ven así, no, es probablemente el dato más continuado y que más se consolida en los 4 años que hemos hecho el estudio. Eso también será por algo. Te quería preguntar también a ti por el tema el decaimiento rápido, además, porque ha sido cuestión de 2-3 años lo que ha durado, o 4 a lo sumo, de las candidaturas de la España vaciada. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo evidentemente creo que hay muchos factores, además de los que se han apuntado. Me parece muy relevante entender que dado el descrédito de la política, para que una masa importante de población apoye un partido nuevo, tiene que ser por 2 vectores fundamentales: que genere mucha ilusión o que genere una reacción de castigo, ¿no? Como hemos visto ahora con Alvise, castigo, tierra quemada. Pero el SISTE generó esa ilusión, y la movilización de la España vaciada también, viniendo, como bien ha explicado Chema, de una movilización bestial, una sintonía, una atmósfera a nivel nacional en la que la despoblación era un tema muy relevante, un tema de primerísimo orden que estaba en el debate nacional, y se vio una posibilidad de que a través de la España vaciada, de Teruel Existe, pudiese haber cambios que de forma muy rápida se vio que no iban a llegar, con un posicionamiento político muy complejo, porque no se puede soplar y sorber a la vez, no se puede apoyar a Sánchez y ahora, pues como ha sucedido en Aragón, hay gobiernos de PP o PP Vox, y es muy difícil mantenerse ahí sin definirse ideológicamente, sin una estructura clara. Sabéis lo complejo que es en el medio rural para los partidos ya nacionales que llevan históricamente implantados mucho tiempo, con bases, con militantes. Teruel Existe no tenía esa base, y además el debate interno que se generó dificultó incluso la construcción de las propias candidaturas. Muchas personas que por el camino abandonaron por no compartir muchas de las decisiones que se tomaban. ¿Somos asamblearios o somos presidencialistas? ¿Hacemos lo que dice Tomás Guitarte o vamos a debatir acerca de quién va a ir en las listas al Congreso, al Senado, a las Cortes? ¿Quién quiere este asiento? ¿Dónde voy a colocar a mi personal de confianza? Resulta que voy a apoyar
una formación de gobierno para colocar a mis afines, incluso a mis familiares, eso ha hecho mucho daño, ¿no? Porque al final lo que la gente ha entendido es que es uno más, igual que ha sucedido con la nueva política. Lo habéis dicho perfectamente. Se ha vuelto al voto útil, se ha vuelto a los grandes partidos, le ha sucedido a las plataformas y a Teruel Existe y a la España vaciada, pero también le ha sucedido a partidos que estaban implantados a nivel nacional y que generaron esa ilusión. PSC Ciudadanos, Podemos, ahora Sumar, esa desestructuración y esa vuelta de las personas al voto útil y a, bueno, pues para tener más de lo mismo me quedo con lo que tenía, más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que es algo que también ha afectado a esta realidad en la que se ha visto que es muy difícil cambiar las cosas y se ha mostrado cierta debilidad o posturas que deberían haber sido, bajo mi punto de vista, mucho más contundentes cuando desde el gobierno central especialmente se han incumplido muchos de los compromisos que deberían haber estado presentes para generar ese cambio a nivel nacional que se había comprometido con el medio rural. Pepe, ¿tú recuerdas aquella manifestación que hubo en marzo del 2019 aquí en Madrid, que fue como el pistoletazo de salida de lo que llamaron luego la revuelta de la España vaciada, y a partir de ahí pues empezó ya a germinar pues una serie de plataformas que luego se convirtieron en partido político? ¿Lo recuerdas? Porque realmente eso fue nos llegó así como sin quererlo a Madrid y fue el inicio totalmente. Sí, pero fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Luego se convirtieron en movimientos políticos. Yo creo que ese es precisamente el problema. Porque si debería haber un consenso general, aparte de la educación y en otros temas como la política internacional, yo creo que en el mundo rural y el proteger nuestra tierra, nuestra producción, etcétera, es algo en lo que los partidos, todos, deberían ponerse de acuerdo en esa defensa, ¿no? Al final, fíjate, quedó en nada, pero durante la pandemia, muy poquito después, sobrevivimos y tuvimos las neveras llenas gracias a ellos. Los agricultores. Y fíjate cómo se lo agradecemos, ¿no? Lo que ha habido, por ejemplo, Chema, al hilo de lo que está diciendo Pepe Álvarez de las Asturias, es un gran movimiento agrario durante estos últimos meses del invierno, también con plataformas que surgen como de la nada, que vienen como a sustituir o a intentar sustituir a las organizaciones agrarias de toda la vida. Pero parece que esa transición hacia el mundo de la política, que también lo apuntas tú en tu artículo, existió, es pasar de ser un movimiento de protesta ciudadana, de pancarta, por así decirlo, a ser un movimiento político que esté en las instituciones. No han sabido hacerlo o no han sabido acoplarse ideológicamente, como estaba diciendo Eva, ¿no? Evidentemente, al final ese mantra que se repite siempre, ni de izquierdas ni de derechas, nosotros somos apolíticos. Bueno, la política no puede ser apolítica y la política es de izquierdas o de derechas, unos son más conservadores, otros son más progresistas, y eso al final, cuando estás en un parlamento, tienes que tomar decisiones que no te puedes abstener. No te puedes abstener pues, con la ley de memoria histórica, no te puedes abstener con el aborto, no te puedes abstener con muchos temas, ¿no?, que son fundamentales en la política. Yo creo dos cosas también. Una, que el movimiento de Teruel Existe, cuando se presentó a las elecciones generales en el 19, dejaron muy claro sus portavoces que era una acción más de la coordinadora. Era una acción muy gorda, evidentemente, pero era una acción más. O sea, es decir, vamos a dar un puñetazo en la mesa, vamos a demostrar a los políticos que tenemos un respaldo tremendo, y de hecho se demostró en el 19, pero a partir de allí aquella acción se acabó convirtiendo en un partido político que de repente se presenta a unas elecciones municipales, que es lo que nadie entiende, ¿no? ¿Para qué una plataforma ciudadana convertida en partido político se acaba presentando a unas elecciones municipales, ¿no? Yo hay otra cosa que siempre he defendido. Siempre he considerado que había mucha gente de Teruel Existe que tenía intereses políticos y que tenía muchas ganas de dar el salto a la política. A mí me parece perfecto y está muy bien que la gente participe en la política, pero yo hubiera salvado a la plataforma ciudadana. Yo creo que Teruel Existe era una herramienta de promoción y de visibilización de Teruel tremenda. O sea, de hecho, todo el mundo ahora, cuando tú vas a Cádiz a un hotel y te registras y te dicen de dónde eres y dices que eres de Teruel, siempre era la coletilla, siempre era, anda, Teruel Existe, ¿no? Y fue una herramienta fundamental para que además los teruelenses nos sintiéramos muy orgullosos de ser de aquí, y para visibilizar los problemas que teníamos. Entonces, a mí me hubiera gustado que eso se salvaguardara, es decir, que la plataforma se siguiera manteniendo
alejada del tema de la política, porque es que ahora nos damos cuenta en el 2024 que hemos perdido una excelente herramienta de defensa de la provincia de Teruel y hemos sumado un partido político más, y entonces es a mí lo que me da cierta rabia, ¿no? Porque además la marca Teruel Existe se construyó por todos los turolenses, los de izquierdas, los de derecha, los del centro, los apolíticos, todo tipo de gente estaba detrás de la coordinadora, y todo ese movimiento social pues evidentemente se ha perdido. Bueno, pues al final es lo mismo de siempre. Para mí es pura propaganda política, como siempre. De hecho, cuando salieron los agricultores y los ganaderos a la calle, esta ley se paró, se dejó como en stand-by ahí, a ver qué pasa, pero parece que ha sido terminar las elecciones, ya están todos en su sillón y a los 4 días han aprobado la ley, ¿no? Han aprobado esta ley. Entonces, pero ya por entrar en el concepto urbano de todo esto es que, no sé, que cortar un árbol es matarlo, ¿no? Humanizamos no solo animales, sino también humanizamos árboles. Pero esto existe, no es que me lo invente yo, sino entrar en Internet. Al final no se dan cuenta, por ejemplo, yo estoy en Soria. Soria es una provincia que tiene, creo que son, no sé si 7.000 árboles por habitante. Claro, no hay habitantes, hay árboles. Entonces, lo que no se dan cuenta, aquí se cortan miles y miles de árboles todos los años. Miles. Y cada vez ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es lo que ocurre? Que cada vez hay más árboles. O sea, no pasa nada. Igual que ha dicho Juan de las presas. A ver, yo sé que no van a tirar la presa de Alcántara, pero lo que quieren es que los ríos vuelvan a fluir por donde fluían. ¿Cuándo? En agosto. ¿En agosto dónde fluyen los ríos? Aquí. Te digo por dónde, por ningún sitio, porque no hay agua. Sin embargo, si hay presas, como tengo yo esta aquí al lado, el pantano de la Cuerda del Pozo, es un entorno maravilloso, aunque sea agosto. Y sobre todo, perdón, y termino aquí, para dejar al resto, poner a la agricultura y a la ganadería en el disparadero, como si fueran ellos los que quitan los bosques o los que acaban con el agua, ¿no? Cuando realmente están olvidando para qué sirven, que es para dar de comer. Luego vamos a hablar algo de Soria antes se tiene que ir Candela, pero antes de que se vaya nos va a contar una historia de Soria Ya precisamente y una iniciativa que ha tenido este partido Soria Ya. Pero quería preguntarte, Natalia, estaba diciendo Óscar de las movilizaciones de este invierno. Vosotros habéis estado en esas movilizaciones incluso pues creando una plataforma, yo creo que alternativa un poco a las organizaciones agrarias tradicionales, que si UPA, que si la COAG, que si Asaja, ¿no? Y además con una cara como la de Natalia, una cara femenina, Eduardo, que es la primera vez en la historia de España que hay una cara de una mujer, digamos, en una portavocía de algo agrícola, ¿no? Y además dándole a su relato, pues, como ya dice, una dimensión intelectual, ¿no? Eso es importante. Pero es importante, aparte de la dimensión intelectual, Natalia, la movilización en la calle. Vosotros habéis llegado hasta donde habéis llegado en esta primera parte del año. La ley de restauración de la naturaleza se ha aprobado. El otro día estuvisteis en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Qué más se puede hacer? Porque esto sigue adelante. ¿Qué más vais a hacer? A ver, nosotros queremos ser un movimiento complementario y eso lo dijo siempre claro a las OPAs, ¿no? A las asociaciones agrarias tradicionales que van a estar ahí y que yo siempre me he manifestado con el debido respeto a su labor y quien tenga que cuestionarlo serán sus asociados o la gente que las forme. Está claro que se ha visto un malestar desde el mes de febrero hacia adelante en quién nos representa, por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Pues está clarísimo que algo no han hecho o que ha habido cosas que las han hecho mal. Eso está clarísimo. Pero nosotros queremos ser complementarios. Porque hay que ir más allá. Hay que ejercer un trabajo que no lo están haciendo ellas. O porque no han sabido, o porque no han querido, o porque no sea su rol. Pero el campo necesita un relato que restaure la desconexión de la que hablaba Óscar. Esa desconexión rural, esa ruptura de puentes entre la sociedad que nos alimenta, que es la gran parte del territorio, y la que consume esos alimentos, que es una pequeñísima parte del territorio, que es donde se condensa la mayor demografía. Eso hay que restablecerlo. Lo que no puede ser es que estas políticas, yo ya no sé cómo calificarlas, hagan ver en una placa solar algo sostenible y en un campo de naranjos o de limoneros o algo insostenible. Eso, ahí tenemos un problema. Pero ¿qué le ha pasado al campo, al sector primario, a la ganadería? Le ha carecido de un relato. Nunca se han preocupado de trabajar en ese relato protector que les dé valor ante la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie da valor a lo que va y ve en el súper y lo encuentra el kilo a €1. Si es que no le da valor nadie, porque lo tiene todos los días. Y eso es lo que hay que concienciar. SOS Rural nace para eso. Y nacimos
prácticamente un año antes de las protestas, porque ya éramos conscientes de que el campo tenía que despertar hacia un plano intelectual que lo ha tenido abandonado siempre y que necesita hacerse oír donde se juega el gran partido, en Bruselas, porque todo esto viene de las cocinas, de gente, que lo acaba de decir Óscar también, que pisa moquetas, que no pisa la tierra, que no mira al surco, que no sabe lo que pasa en una explotación ganadera. Entonces, ¿cómo nos van a legislar? Eso es un auténtico disparate. Y además tienen la temeridad de no escuchar a quien le informa de primera mano porque sabe de lo que va la actividad. No nos escuchan, legislan de espaldas a quien se ve afectado por esas políticas. Y a mí eso es muy peligroso. Y como europeos, de verdad, Europa está por uvas en todo esto. Esta semana Eurocaja Rural y la COE de Ávila han firmado un convenio de colaboración con la finalidad de potenciar la competitividad de las empresas y autónomos de la provincia, crear puestos de trabajo e impulsar el crecimiento socioeconómico en el territorio. Eurocaja Rural abrió su primera oficina en la provincia, en el municipio de Candeleda, allá por 1997, y no ha parado de crecer hasta alcanzar actualmente una red comercial que ya llega en Ávila a 20 oficinas. La cooperativa de crédito, fiel a su propuesta de servicio cercano y humano, no ha centrado su expansión en la densidad demográfica de los municipios en los que se encuentra, sino en luchar contra la exclusión financiera, contribuyendo así a fijar población. Además de proporcionar servicios en la capital, también lo hace en poblaciones como Gavilanes, con menos de 1.000 habitantes. Por otra parte, Eurocaja Rural ha abierto su primera oficina en Soria, continuando así con su ambicioso plan de expansión por Castilla y León. Ubicada en la calle Campo número 1, muy próxima a la Plaza del Salvador y al Museo Numantino, la nueva oficina tiene un horario de apertura al público de 8:30 a 2 de la tarde y al frente de la misma se encuentra Olga Asenjo Martínez, junto a los gestores comerciales Rubén Pinilla y Esther Pérez. Esta nueva apertura es muy significativa para Eurocaja Rural, ya que representa su primera oficina en esta ciudad y en la provincia, tras contar ya con presencia física en León, en Ávila, como decimos, en Valladolid, en Palencia, en Segovia y en Burgos. CLIR Radio TV, llena de vida, la España vaciada. El programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural.